Bienvenidos a La Cuestión del Clima, el programa del Canal de la Ciudad en el que conversamos sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático. Cuando comencé a cubrir las negociaciones hace ya 9 años, la verdad es que cuando veía reuniones en agenda sobre financiamiento, confieso que era el tema al que le escapaba por su complejidad, el tecnicismo. Nunca me gustó el tema de lo que hace al dinero. La verdad es que financiamiento fue el tema en el que me tuve que enfocar sí o sí en la cobertura durante los últimos años. Financiamiento es hoy incluso el tema que muchos representantes políticos están poniendo en sus discursos a la hora de referirse a la acción climática y a la hora de mencionar aquello que necesitan para poder implementar la acción. Y sobre ese tema tan complejo y difícil es que les propongo que hoy conversemos aquí. Money, money, money. En español, dinero, dinero, dinero. En otras palabras, hablar hoy de acción ante el cambio climático es hablar de plata. El mundo en desarrollo necesita dinero para poder implementar políticas de mitigación y adaptación, y coincide con ser en parte un mundo endeudado y en constantes crisis económicas. El mundo desarrollado es el que históricamente más ha contribuido al problema, es el que está financieramente más cómodo y el que tiene una responsabilidad, bajo compromisos internacionales, de movilizar fondos al mundo en desarrollo. En la teoría esto suena fácil. En la práctica son años de idas y vueltas, discusiones y peleas que ubican al financiamiento como el elemento fundamental para acelerar la acción climática. Para conversar sobre financiamiento climático me acompaña Virginia Scardamaglia, profesora, miembro del equipo de coordinación de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo y consultora para la Fundación Avina en temas vinculados al trabajo del Fondo Verde del Clima. Virginia, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Thais, por la invitación. Me escuchaste recién en lo que decía en la introducción. ¿Al principio vos también le escapaste al tema de financiamiento o de entrada dijiste... acá hay una oportunidad para profundizar? No, te digo que de entrada mi acercamiento a los temas de cambio climático fue casi de lleno con temas de financiamiento. Yo recuerdo que trabajaba para una revista que me pidieron que hiciera una nota sobre quién va a pagar el cambio climático. Te estoy hablando de esto más de 10 años. Que todavía seguimos, la respuesta está como... Todavía, la estamos todavía buscando. todavía no la sabemos, pero en ese momento sabíamos menos todavía. Claro. Y ya, digamos, ese primer acercamiento al tema de cambio climático vino por ahí y inmediatamente después de eso empecé a trabajar en Flaxo Argentina y empecé a investigar temas de financiamiento climático ahí de lleno casi desde un inicio. Así que no tuve mucha escapatoria, el tema me encontró a mí, digamos, más que salir a buscarlo. Bueno, y ahora como que nos está encontrando a todos. De hecho, aquí mismo en La Cuestión del Clima, un entrevistado dijo: hoy las negociaciones climáticas, la política climática internacional es financiamiento climático, ¿no? Todas las aristas de la acción necesaria pasan en algún punto de forma más directa o indirecta por financiamiento. Más allá de la respuesta obvia que uno puede decir, bueno, se necesita plata para realizar cualquier acción. ¿Cómo explicarías la importancia que el financiamiento tiene para la acción frente al cambio climático? Mira, básicamente los estados necesitan obviamente el financiamiento para poder implementar las acciones a las que se han comprometido en sus contribuciones nacionales determinadas. Los países ahí expresan, digamos, su compromiso respecto de las emisiones que van a mitigar e incluso también las acciones de adaptación que quieren llevar adelante y las expresan de forma, digamos, de dos formas. Una parte de ese compromiso es incondicional, que lo van a hacer con el presupuesto propio del país, y otra parte de ese compromiso es condicional a medios de implementación. Uno de esos medios de implementación es el financiamiento. O sea que el financiamiento es clave para que los países en desarrollo puedan cumplir con sus NDCs, que es como se le llama a las contribuciones nacionales determinadas. Sabemos que los países en desarrollo no tienen, no tienen los recursos para afrontar todas las acciones que tienen que llevar adelante con presupuesto propio. Porque entonces, además muchos coinciden en ser países que están endeudados, ¿no? Que tienen deudas por otros motivos financieras. Entonces, exactamente, y ese es otro key de la cuestión.
Pero digamos, entonces ahí tiene que entrar el financiamiento internacional y también ahí entra el compromiso de los países desarrollados, en parte por su responsabilidad, digamos, con el tema del cambio climático ya expresado en la Convención. Ese compromiso, digamos, que han asumido desde un principio de otorgar financiamiento a los países en desarrollo para que, digamos, para que todos podamos transitar hacia un mundo resiliente y bajo en carbono. Y bueno, ahí los compromisos de los países desarrollados son clave para poder financiar, ¿no?, las metas de las NDC que se han puesto los países en desarrollo. Uno, por ejemplo, de esos compromisos que hicieron los países desarrollados, el de movilizar 100.000 millones de dólares anuales de 2020 a 2025. Algunos dicen que no, que nunca se dijo que había sido en ese lapso de tiempo, pero la realidad es que son compromisos que no se han cumplido al momento y que se escapa un poquito a discutir sobre el tema. Ese es uno, ¿no?, de los desafíos que uno encuentra. ¿Cuál considerás, vos que venís trabajando en este tema, que es hoy el mayor desafío en lo que hace en financiamiento climático o la mayor disputa que hay entre países? Mira, a mí me gusta decir que hay 3 temas claves en el tema de financiamiento climático. El primero es justamente ese que vos mencionás, de la cantidad de financiamiento disponible. ¿Están o no están los 100.000 millones de dólares que prometieron los países desarrollados? Sabemos que para 2020 no se cumplió, pero hay también dentro de esa contabilización de los 100.000 millones toda una serie de cuestiones, porque a nivel internacional no hay un consenso sobre qué es el financiamiento climático. O sea, no hay una definición consensuada entre los países sobre qué es el financiamiento climático. Entonces ahí empiezan a jugar justamente algunas percepciones, algunas definiciones de financiamiento. El Acuerdo de París habla de movilizar 100.000 millones de dólares. Ahí hay una sutileza muy importante, que es, digamos... Porque las palabras importan. Las palabras importan mucho en las negociaciones. Muchísimo. Una coma hace una diferencia de responsabilidad muchísimo. ¿o no? Recuerdo que como parte del equipo de Flaxo Argentina, previo a la COP, donde finalmente se firmó el Acuerdo de París, tuvimos reuniones en la Cancillería para asesorarlos, nos pedían opiniones, ¿no?, respecto de estos temas, nosotros que trabajamos con el tema de financiamiento climático, y nosotros fue algo que se lo marcamos a la entonces directora de Medio Ambiente. Ojo con esta palabra, movilización, porque movilización no es lo mismo que entregar, aportar. Claro. Ojo, y se quedaron así como pensando, ¿no?, que claro, es una palabra muy sutil, porque movilizar puede significar movilizar del sector privado, pero para los países en desarrollo esos 100.000 millones tienen que venir de presupuestos públicos de los países desarrollados. Los países desarrollados pueden decir, bueno, pero acá dice la palabra movilizar. Movilizar no, quizás para ellos no significa necesariamente... Podría ser como impulsar a que otros actores sean los que entreguen el dinero. Exactamente. Entonces, el tema de la definición y de tener un consenso sobre qué es el financiamiento climático es, digamos, el paso número 1 para poder contabilizar si efectivamente se están cumpliendo con la meta de los 100.000 millones, porque si todos estamos contabilizando o midiendo cosas diferentes, digamos, ¿cómo hacemos para, digamos, realmente saber si los países desarrollados están cumpliendo con su compromiso? Entonces, ese es el punto número 1. ¿Están o no están los 100.000 millones? Para 2020 sabíamos que no estaban y que seguramente siguen sin estar. Es toda una complejidad también el tema de contabilizar financiamiento, porque es financiamiento de muchas fuentes, o sea, no es una tarea sencilla y se lleva mucho tiempo en poder realmente contabilizar eso. ¿Qué es el financiamiento climático? Hay actividades que pueden tener una porción de financiamiento climático, pero no ser específicamente proyectos de cambio climático. La electrificación de un tren, por ejemplo. Claro, va a reducir emisiones, pero ¿es un proyecto de cambio climático? Sí. O si empezamos a jugar con, no, pero el gas para la transición, entonces va acá en vez de ir a renovables. Exactamente, o sea, aporta al cambio climático, pero no es un proyecto de cambio climático en sí, ¿no? Entonces, ¿y esa definición crees que tendría que tener lugar en el ámbito de, digamos, de las negociaciones de la COP o a nivel nacional respecto de cada país? No, yo creo que el espacio es la convención y ya se ha empezado a hablar de ese tema. Lo que pasa es que, bueno, ¿no? Son definiciones que no son fáciles de llegar. Claro.
Entonces yo decía, el primer gran tema desafío. es la cantidad de financiamiento disponible. El segundo tema, muy importante para los países en desarrollo, y vos ya lo mencionaste, es el instrumento a través del cual llegan esos 100.000 millones, porque no es lo mismo que esos 100.000 millones lleguen en forma de préstamos para países en desarrollo que ya tienen sus deudas públicas muy abultadas y que no pueden hacer, digamos, frente a seguir tomando deuda, a que esos 100.000 millones lleguen en su mayoría como donaciones, por ejemplo. Hoy en día, la mayor parte de ese financiamiento ha llegado en forma de préstamo y una porción muchísimo menor en forma de donaciones. O sea, ese es el punto número 2, ¿no? ¿En qué forma llega? Porque, como decía, no es lo mismo un préstamo que una donación, y ahí entra todo el tema que de al la final, justicia, por ¿no? actuar en acción climática, me estoy endeudando más las deudas que ya Exactamente. tengo. Son préstamos concesionales, seguros, son tasas bajísimas, pero de todas formas termina siendo deuda que los países van a tener que repagar. Y ligado a esto está también el foco que tiene ese financiamiento. ¿Va para mitigación o va para adaptación? A los países también no les da lo mismo que sea financiamiento para adaptación a que sea para mitigación. Claramente los temas de adaptación tienen una urgencia para los países en desarrollo que tienen que hacer frente, ¿no?, a todos los riesgos, inundaciones, sequías, etcétera, contra, digamos, el financiamiento que va para reducción de emisiones. Y hoy en día, nuevamente también, la mayor parte del financiamiento va para mitigación y no para adaptación, que es quizás un tema central que necesitan financiar los países en desarrollo. Y el último tema, el tercer tema que yo siempre traigo, digamos, es el tema del acceso al financiamiento. Porque pueden estar los 100.000 millones ahí esperando que están los países desarrollados los aportaron, o los movilizaron, o como les querramos decir. Viene en forma de donación, en el mejor de los casos pensemos que viene en forma de donación. El tercer punto es cómo los países acceden a ese financiamiento, porque no es que los países van, tocan a la puerta de uno de los fondos, ya sea el Fondo Verde, el Fondo de Adaptación, y dicen, vengo a buscar mi cheque. No, tienen que pasar por todo un proceso de desarrollo de proyectos que es sumamente complejo, que tiene muchísimos requerimientos para poder acceder, después de realmente unos cuantos años de desarrollo de esos proyectos, para poder acceder a ese financiamiento. Entonces, es un encadenamiento de cosas y de cuestiones que hay, digamos, como ciertos enfrentamientos, una forma de decir, ¿no?, conflicto entre los países en desarrollo y los países desarrollados de cómo se van dando estas cuestiones que no pasan solamente por la cantidad de financiamiento, sino más en el día a día también de cómo accedo a ese financiamiento y de que a veces la vara está cada vez más alta para poder acceder a ese financiamiento en vez de hacerlo más sencillo. Ahora entienden por qué le escapaba el tema de financiamiento al principio, ¿no?, en la cobertura de las negociaciones. Vamos a intentar profundizar en todos estos enormes desafíos que se retroalimentan, ¿no? Cuando hablabas de lo de la cantidad, incluso esos 100.000 millones de dólares anuales, ya está la discusión sobre la mesa, no solo de que no aparecen, sino que ya la cifra medio que se quedó corta, ¿no?, respecto de lo que hoy la crisis climática demanda. ¿Cuán fácil es, cuán difícil es como establecer una cifra de lo que se necesita? En un mundo en el que encima, o sea, es como que establecemos cifras de financiamiento mientras el cambio climático sigue impactándonos, por lo cual esas cifras en materia de adaptación o de la nueva categoría de financiamiento para pérdidas y daños puede cambiar por completo. Sí, totalmente. Mira, estimaciones de cuánto se necesita hay y muchas. El problema es que son cifras realmente astronómicas que los países desarrollados no quieren escuchar esas cifras realmente porque saben que escapa, digamos, realmente al alcance de ellos de cualquier compromiso que puedan hacer. Obviamente los países en desarrollo están presionando, ahora se está empezando a negociar una nueva meta de financiamiento global, o sea, esos 100.000 millones hasta 2025, a partir del 2025 deberíamos tener una nueva meta. Los países desarrollados en los primeros años apenas se cumplió, llegamos al 2020, ya empezaban a decir, bueno, como no llegamos
mantengamos la meta en 100.000 millones. Claro, los países en desarrollo, indignados, ¿cómo nos vienen a decir esto? No, que la meta tiene que ser por lo menos el triple o aún más, o sea, se habla de trillones de dólares realmente para poder cubrirlo, ¿no? No es un tema fácil de negociar, obviamente, sí. Por eso a veces entran estas sutilezas en las negociaciones, ¿no? ¿Por qué habrá quedado la palabra movilización? Y bueno, porque hubo ahí una negociación, un tira y empuje, y terminaron cediendo seguramente para poner esa palabra, pero para lograr los 100.000 millones. No es fácil negociar esos temas. En eso sí, recién que decías, recuerdo en un evento durante la Climate Week New York City de 2022 en Nueva York, el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, medio que fue algo que se viralizó porque medio que justificó el por qué no estar de acuerdo, ¿no? La postura histórica de los Estados Unidos con un fondo que destina dinero exclusivamente para pérdidas y daños, porque dijo algo así como, nadie tiene una cifra, serían trillones y trillones y ningún país tiene ese dinero, ¿no? En la justificación que Estados Unidos ha sido el país que históricamente ha bloqueado ese tema y que por la presión que hubo en las últimas negociaciones, tuvo que acceder, ¿no? a ese consenso al cual se llegó, aunque al mismo tiempo a veces pareciera, bueno, la pregunta en si tienen el dinero o no, o se elige a qué distribuir el dinero, porque durante la pandemia se respondió ante una situación de emergencia, de crisis sanitaria, y recuerdo que en muchos webinarios representantes de la sociedad civil decían, no era que no había dinero para acción climática, resulta que sí hay para esto que ahora sí se considera una crisis, pero no a eso otro que, como diría Greta Thunberg, deberíamos considerar como crisis. ¿Cuánto hay también ahí de si está el dinero o si está la voluntad política de querer movilizar ese dinero? Bueno, ahí entran también obviamente cuestiones geopolíticas, me parece. O sea, Estados Unidos y también fue, digamos, si nos remontamos a muchos años atrás en las negociaciones, la gran disputa de Estados Unidos siempre fue contra, digamos, sobre todo contra China, que es un país en desarrollo. Claramente Estados Unidos no le quería financiar el desarrollo a China, porque básicamente estamos hablando de eso, ¿no? De financiar cierto desarrollo o ciertas acciones que China, quizás ya con el desarrollo que alcanzó, podría financiar por sí misma. Y en ese momento, digamos, que todavía estaba, digamos, en pleno crecimiento. Ahora, digamos, y te estoy hablando de hace 20 años, quizás ahora ya vemos una China diferente a lo que era hace 20 años, pero Estados Unidos obviamente ya lo veía y decía, claro, yo no le voy a financiar a China sus cuestiones de cambio climático, por más responsabilidad histórica que yo tenga, porque además después China empezó a emitir tanto que el tema de la responsabilidad histórica, un poco que después lo tuvo que digamos, un poco bajar en su discurso, porque ya la responsabilidad histórica también la empezó a tener un poco China por la cantidad de emisiones que con su crecimiento terminó teniendo, ¿no? Sí, y que ahí hablando de definiciones, lleva otra discusión que creo que ni siquiera, no sé si existe el ámbito en donde eso se defina, que es, bueno, en la categoría de país en desarrollo. Obviamente no es lo mismo China que Argentina o que otro país, pero creo que eso ni siquiera, el ámbito de política climática no es, y no sé si hay algún espacio en donde se diga, ok, a partir de ahora, ¿no? Pasa a ser, y esa sí es otra discusión. Me interesa mucho en tu foco en el trabajo sobre financiamiento y esto que mencionaste como en el tercer desafío, en lo que hace a lo del acceso, ¿no? Y que fue algo que empezamos a escuchar más, sobre todo en las últimas negociaciones, que no era solo la cantidad, era que el dinero realmente llega a destino, algo así como que se define un dinero para prevención ante inundaciones, pero cuando el dinero llega a territorio ya están bajo el agua, ¿no? Como para ilustrar un ejemplo. ¿Cuál es solo cuestión de burocracia? ¿Es cuestión de que los países que necesitan el dinero necesitan más de recursos técnicos, humanos, de capacitación para poder responder a esa burocracia? También mismo de financiamiento para responder a esa burocracia de nuevo, un mix de todo eso. Yo creo que es un mix un poco de todo.
el tema de acceso al financiamiento, que como decías es quizás digamos, mi mayor foco en mi trabajo. Sobre todo trabajo con cuestiones, digamos, para acceder al financiamiento del Fondo Verde para el Clima, que es el fondo, digamos, más importante que otorga financiamiento a los países en desarrollo. Y un poco como te decía antes, ¿no? Los requerimientos que hay para presentar un proyecto ante el Fondo Verde para el Clima son, pero sí, podríamos estar todo el día para que te cuente la cantidad de anexos que tiene que tener cada propuesta que uno presenta, la cantidad de justificaciones y fundamentaciones que uno tiene que hacer ante el Fondo Verde para el Clima, la cantidad de procesos por los que uno tiene que pasar. Yo hasta el momento he trabajado en el desarrollo de 2 proyectos para el Fondo Verde para el Clima, junto con Fundación Avina, uno para Brasil y uno para México. Ninguno de los dos está aprobado. Bueno, el de México es un poco más reciente. El de Brasil se empezó, la primera idea del proyecto fue hace 5 años. Wow. Hace 5 años se empezó la primera idea del proyecto, se empezó a elaborar la primera nota de concepto, se envió al fondo, vino con comentarios, se volvió a enviar, vino con comentarios. Después vinieron recursos para poder desarrollar la propuesta completa del proyecto a través de una ventana específica del Fondo Verde para el Clima, que es el PPF, se llama Project Preparation Facility, donde el Fondo Verde para el Clima te da financiamiento para que puedas desarrollar toda la propuesta y hacer todos estos anexos que te piden. Plata para hacer la propuesta, esa propuesta en la que vamos a pedir dinero. Exactamente, te dan un pequeño financiamiento para hacer todas las consultorías necesarias para completar toda la información que ellos quieren, toda la información que es muchísima, y ahí para que ahí puedas presentar el proyecto. Una vez que presentas el proyecto, hay una ida y vuelta de comentarios con el secretariado del Fondo Verde para el Clima. Después pasa a un panel independiente que también hace sus comentarios y hace sus preguntas y hay que seguir haciendo ajustes a la propuesta. Y recién cuando todo eso sucedió y todos dieron luz verde y dijeron que estaba ok el proyecto, pasa a la Junta del Fondo Verde, donde finalmente, si todo sale bien, se aprueba el proyecto. Cuyas decisiones no vamos a entrar en profundidad, pero también sabemos que son algo polémicas por los países que integran, ¿no? La Junta del organismo. Sí, la Junta del organismo está compuesta por 12 países desarrollados y 12 países en desarrollo. Bueno, entonces ahí hay también negociaciones. Conflicto de intereses, vamos a decirle, ¿no? Negociaciones que hacer en el medio. Claro. Pero digo, todo ese proceso, todas esas etapas que vos mencionaste, son meses, años, donde las emisiones continúan subiendo. Exactamente. La temperatura, el calentamiento también, el impacto del cambio climático se intensifica. Exactamente. Y esa idea original quizás incluso necesita cambios, ¿no? Después. Exactamente. Además uno llega al territorio, uno hace el trabajo siempre con la comunidad, ¿no? De ir con la idea, recoger cuáles son las necesidades, decir, bueno, podemos hacer este proyecto. Y claro, uno va desarrollando el proyecto a lo largo de tantos años y las comunidades también dicen, ¿cuándo va a llegar el proyecto? Lo mismo con el gobierno. Los proyectos para el Fondo Verde para el Clima y lo mismo con el Fondo de Adaptación tienen que tener una carta de no objeción del gobierno nacional. O sea que también, además de desarrollar el proyecto, tiene que estar muy involucrado en ese desarrollo. Perdón, mencionaste carta de no objeción. ¿Eso qué significaría? Es el ok del gobierno nacional para que ese proyecto sea presentado ante el Fondo Verde y que sea priorizado para determinado país. Entonces, si uno quiere hacer un proyecto en Argentina o en Brasil, una de las primeras cosas, en Brasil, o en cualquier país, tiene que, además de desarrollar la idea del proyecto, la nota de concepto, presentársela al gobierno nacional, dependiendo, qué país sea, va a ser la autoridad nacional designada que sea. A veces está en el Ministerio de Finanzas, a veces en el Ministerio de Ambiente, generalmente es en el Ministerio de Finanzas, pero bueno, puede variar. Presentar la propuesta a ese ministerio para que den su consentimiento, ¿no? Para que digan, bueno, sí, esto está alineado con nuestros intereses, con nuestra estrategia, con nuestras prioridades como país, para que pueda ser presentado ante el Fondo Verde para el Clima.
Pero lo que pasa también es que cuando pasa tanto Como tiempo... si esto no hubiera sido poco. Cuando pasa tanto tiempo, los gobiernos cambian también. Entonces Ay, que ese gobierno uno tiene que estar, claro, uno tiene que estar ahí, digamos, hablando, negociando, renegociando, volviendo a explicar el proyecto. Por lo menos por ahora tuvimos suerte de que los proyectos que estuvimos desarrollando no tuvieron mayores objeciones y incluso con cambio de gobierno en Brasil. Y cambio importante de gobierno, ¿no? De una postura a otra. Sí, pero incluso la primera idea del proyecto había sido con el gobierno del PT, después vino el gobierno de Bolsonaro, por suerte siguieron apoyando el proyecto, y bueno, ahora con este cambio tampoco le afectó, pero bueno, puede haber momentos y países en los que eso sí puede afectar el desarrollo de un proyecto. Entonces son muchas cuestiones, el proceso es muy largo en el tiempo, hay que construir muchos consensos con las comunidades, con los gobiernos. Si trabajas también con un gobierno local, también con ese gobierno local que también puede cambiar en el proceso. Estamos trabajando con Ciudad de México y bueno, ya hay elecciones el año que viene y eso ya es un tema para el proyecto, ¿no? Que lo estamos desarrollando también para presentarlo a fines de año, pero bueno, después hasta que se apruebe sabemos que pasa un tiempo, no es que uno presenta el proyecto y al otro día se aprobó. Están todas las idas y vueltas, después esperar a la Junta, que se reúne 3 veces al año. ¿Todo eso desanima, digo, a la hora de pensar en, ok, hay que pedir dinero y ahí viene todo este proceso y quizás el dinero encima nunca llega? Digo, desanima, sobre todo pensando en los actores más locales. ¿Hay que como trabajar también en convencerlos de que igual hay que hacer el esfuerzo? Yo creo que uno al principio no se desanima porque no sabe lo que le espera. Uno, digamos, después se da cuenta cómo fue cómo terminó siendo el proceso cuando ya está en el barco a mitad de camino, y cuando ya estás en el barco a mitad de camino claramente no te vas a bajar. Y entonces ahí sí un poco te podés empezar a desanimar, pero bueno, también es una forma de tomar conciencia y creo yo, que hay muchas oportunidades para incidir, ¿no? en las políticas del Fondo Verde para el Clima, tratar de que las cosas cambien también, ¿no? Porque las cosas son de determinada manera, bueno, esto nos va a llevar 5 años, sino también tratar de participar y de incidir para que ciertas cosas, ciertas cuestiones burocráticas, ciertos procesos puedan simplificarse en cierta forma. Y eso también es muy importante para, digamos, la arquitectura financiera climática, ¿no? Internacional. Sí, vos decías esto de, bueno, intentar que estos procesos se modifiquen. ¿Has visto algunos cambios en el corto plazo o en el largo plazo, viendo, ¿no? en el pasado, como algunas mejoras que se han hecho, aún con todas las dificultades que tiene el sistema actual? Sí, cambios hay. En el Fondo Verde para el Clima, sobre todo, el fondo comenzó con estándares muy altos para la presentación de proyectos, todavía los tiene, pero a medida que fue pasando el tiempo también fueron, digamos, tomando conciencia de esto y de las barreras y dificultades que tienen los países y sobre todo las entidades acreditadas, que son aquellas instituciones, que eso es otro mundo del cual podemos hacer un programa entero. una temporada. Un programa entero. Digamos, las entidades acreditadas, que son quienes están autorizadas a presentar proyectos ante el fondo, digamos, de a poco fueron escuchando un poco las voces de estos actores y dándose cuenta que había cosas para ajustar, y fueron creando ventanillas alternativas. Por ejemplo, hay una ventanilla que se llama SAP, que es un proceso simplificado de acceso para, digamos, proyectos que ya, digamos, que son acciones que ya se han probado que funcionan en el terreno. Entonces es básicamente una ventanilla para replicar acciones que ya funcionan. Entonces se supone que debería ser más fácil que aprueben un proyecto a través de esa ventanilla. Sigue siendo muy difícil igual, claro, acceder a ese financiamiento. Pero empiezan a aparecer por lo menos... Pero empieza a haber cierta flexibilización respecto de algunas normas o políticas con respecto a eso. Claro.
Sabes que en Egipto alguien, cuando se estaba con todo el debate respecto del fondo, mecanismo, al principio no se sabía cuál iba a ser, ¿no? El nombre que iba a tener el instrumento para el dinero que se va a destinar para pérdidas y daños, muchos decían que no sea como el Fondo Verde del Clima, así, ¿no? Y quizás mucho tiene que ver con no repetir quizás esos errores que ya se conocen, sobre todo porque en este caso estaríamos hablando de dinero que se necesita cuanto antes, porque es dinero justamente que tiene que responder a pérdidas y daños ocasionados por los impactos del cambio climático. Entonces no se puede esperar, ¿no? Todo el tiempo de lo que viene en esto que vos mencionabas, ¿no? Las dificultades que presenta el sistema actual y puntualmente el de este organismo que es hoy como el gran paraguas de lo que hace al financiamiento. Si te parece, vamos a hacer una pausa acá y seguimos después profundizando en este tema tan complejo que es financiamiento climático, así que hacemos una pausa y después seguimos en la cuestión del clima. Continuamos en la cuestión del clima, hoy hablando de uno de los temas más complejos, pero definitivamente el que se convirtió en el tema clave de la política climática internacional y que es financiamiento, y lo estamos conversando con Virginia Scardamaglia. Virginia, antes nos mencionabas, como no, todos los desafíos que son múltiples, que se retroalimentan, ¿no? Mencionabas, aún con esos desafíos, algunas pequeñas cosas que has podido ver que vienen mejorando. Si tenemos que enfocarnos en la parte de, bueno, todo eso que hay que hacer, que muchas veces es empezar a profundizar en esos desafíos que vos mencionaste, pero si tuvieras que mencionar como cuál es el próximo primer cambio o acción que tendríamos que ver para empezar a destrabar un poco las dificultades del financiamiento climático, ¿qué mencionarías? Qué difícil. Yo creo que poder acordar una definición de financiamiento climático a nivel internacional sería muy bueno para tener, digamos, el campo claro, ¿no? De lo que hablábamos en un principio, quizás, de qué es lo que estamos hablando, que todos estemos hablando de lo mismo, y claramente que podamos tener en los próximos años una nueva meta colectiva de financiamiento para 2025 y que sea mucho más ambiciosa que la anterior, me parece que sería clave para poder, digamos, ¿no? que se puedan financiar todas las acciones que se están desarrollando por parte de los países en desarrollo y muchas acciones que no se están pudiendo desarrollar justamente por la falta de ese financiamiento, ¿no? Algo así como que definir qué es financiamiento climático incluso serviría como para ordenar, ¿no? Todos los otros desafíos y dar un poco, ¿no? más de claridad. Vos mencionaste distintos países de la región con los cuales has trabajado o has visto el trabajo. ¿Crees que hay en el financiamiento climático ahí una oportunidad para la región para trabajar en conjunto o para compartir experiencias? Sí, de hecho creo que el tema de compartir experiencias es muy importante para poder aprender, ¿no? de las experiencias de los demás países, de cómo acceder, por ejemplo, a financiamiento, tener claves de ciertos países que ya han pasado por determinados procesos que puede acortar, obviamente, ¿no? los tiempos, poder aprender del resto. Y también hay muchísimas oportunidades para poder trabajar regionalmente y poder obtener financiamiento para proyectos regionales. Diversos fondos. El Fondo de Adaptación, por ejemplo, tiene una ventana específica para proyectos regionales. Hablamos muy poco del Fondo de Adaptación, pero el Fondo de Adaptación tiene un límite, digamos, de financiamiento por país, que ahora es de 20 millones, antes era de 10, por suerte hace muy poco se aumentó ese límite. Pero digamos, los países que habían llegado a ese límite de 10 millones en su momento podían presentar proyectos en la ventanilla de proyectos regionales y eso fue una salida muy importante para que los países pudieran seguir accediendo a financiamiento a través de ese fondo y fue trabajar de forma regional.
No es fácil trabajar de forma regional realmente porque hay que llegar a muchos consensos. O sea, Hay sí, diferencias históricas que siempre Además- salen, desde además- políticas hasta fútbol, por así decirlo, ¿no? Pero digo, es una región que se pelea mucho para hablar de un tema, pero que se pelea por otras razones. Totalmente. Pero sobre todo si ya es difícil desarrollar un proyecto para un solo país, con un solo, digamos, con una sola contraparte nacional, hacer un proyecto con 2, 3, 4 contrapartes nacionales, 4 países que se tienen que poner de acuerdo en los objetivos del proyecto para trabajar en conjunto, es un gran desafío, pero a la vez es también una gran oportunidad, ¿no? Para poder abordar esos problemas de forma conjunta y poder maximizar ese financiamiento que se recibe. Oportunidades para trabajar de forma regional, digamos, hay muchas y cada vez más, por suerte, los países las están aprovechando. Y porque además muchas veces pareciera como que se empiezan a pelear entre los países, ¿no? Como a ver quién necesita dinero. Y eso es algo que cuando uno ve a la región de África trabajando en las negociaciones sobre el tema de financiamiento, da un poco de envidia, porque trabajan en bloque, discuten en bloque y piden dinero, ¿no? En bloque, algo que todavía a nuestra región le falta aprender. Sí, sí. Hay que ver también, digamos, las diversas necesidades, ¿no? Seguramente el bloque de África ha venido trabajando hace mucho. Hay cuestiones también, incluso de financiadores que financian creación de capacidades en determinadas regiones. África ha sido, digamos, un gran receptor, obviamente, de ese tipo de financiamiento. Seguramente deben tener sus diferencias, uno los mira desde afuera y por ahí puede ser envidiable, hay que ver también qué pasa hacia adentro, ¿no? Creo que América Latina, toda nuestra región, tiene muchísimo potencial de poder trabajar en conjunto. Hay que encontrar, digamos, los consensos y las oportunidades quizás para poder hacerlo, y no digo que no lo hayan hecho, ¿no? En muchas oportunidades han logrado conseguir los consensos Bueno, sí, necesarios. lo que hablamos que se consideró como el gran triunfo, por así decirlo, con el cual nos fuimos de Sharm el Sheikh en Egipto en la COP27, fue que no fue solo África, América Latina, fue en cierto punto el mundo en desarrollo que por primera vez se mantuvo unido hasta el final para exigir algo y que por mantenerse unido con un frente muy, muy pesado y no dejar que los desarrollados no como que rompieran esa defensa, bueno, que consiguieron esto del establecimiento de un fondo para pérdidas y daños cuyos detalles no lo sabemos todavía y es lo que se va a trabajar en las próximas instancias, pero demostró esto que la unión, ¿no? Como hace a la fuerza y en este caso permitió que se vayan con un resultado positivo. Mencionaste un proyecto de Ciudad de México, entonces ahí me gustaría preguntarte respecto de lo local, porque muchas veces se piensa únicamente como en financiamiento climático en términos de lo de los gobiernos, pero qué oportunidades hay también para las ciudades, para los municipios, en materia de poder acceder a financiamiento para implementación de acción climática. Mira, las oportunidades están, como vos bien decías, estamos trabajando con Fundación Avina en un proyecto para la Ciudad de México, que tiene también sus complejidades por esto de los diferentes niveles de gobierno, donde puede haber cambios en un nivel o en otro nivel, y eso puede afectar obviamente el desarrollo del proyecto, alcanzar determinados consensos. Obviamente está siempre la cuestión política de por medio, que sabemos en financiamiento de cualquier temática, sobre todo en los países federales está esta cuestión de si yo soy un gobierno afín al gobierno nacional, voy a obtener, digamos, la priorización para mi proyecto, pero si soy un gobierno opositor, seguramente me va a costar muchísimo más. Esa, digamos, es una gran barrera, por lo menos en nuestro país y en otros de América Latina, que también, de América Latina, digamos, y otros países que tienen también estas disposiciones. Pero digo, las oportunidades están, y si no es, digamos, a través de estos fondos que necesitan sí o sí esta carta de no objeción que hablábamos del gobierno nacional, cada vez se está abriendo más un abanico para los gobiernos locales para poder financiar acciones a través, digamos, de otro tipo de fondos, de fondos de filantropía, sobre todo. O sea, que no tengan que pasar
por lo nacional, sino que puedan ir directamente en la negociación con lo local. Exactamente, fondos del sector privado, pero no solamente, no solamente los gobiernos locales, también es muy importante que el financiamiento llegue a las comunidades, ¿no? Realmente a quienes necesitan a nivel el local, a dinero. quienes lo necesitan, Sí. exactamente. Hoy en día se dice que solo el 10% del financiamiento climático va llega realmente a nivel local y a las comunidades. Y también es muy difícil hacer esas Solo el estimaciones. 10%. Solo el 10%. Es muy difícil también hacer esas estimaciones. Y digamos, donde realmente se van a implementar y se tienen que implementar las acciones, sobre todo si hablamos de adaptación, es a nivel local. Entonces, es muy importante que cada vez más el financiamiento llegue a las bases realmente, ¿no? A las comunidades, a los pueblos indígenas, a toda, digamos, una gama de actores que pueden trabajar y que saben realmente qué es lo que se tiene que hacer. Nadie más que las comunidades locales saben cuáles son sus desafíos en términos de adaptación al cambio climático y por eso es tan importante trabajar con ellos en el, Claro, que estén en el desarrollo de incluidas proyectos. eso en el desarrollo, porque si no es como traer una idea desde arriba que después no va a terminar funcionando en la implementación. Exactamente. Y eso es muy importante y por suerte los fondos incluso ya exigen, digamos, esos procesos participativos, lo exigen como una parte del desarrollo de proyectos, pero más allá que sea una exigencia, a mí me parece que es, digamos, una de las piedras fundamentales de cualquier proyecto poder hacerlos realmente con esas comunidades. Hay, digamos, varias iniciativas que hoy están trabajando cada vez más para que ese financiamiento llegue a nivel local. Fundación Avina, por ejemplo, acaba de lanzar en la COP una iniciativa que se llama BASE, que es justamente un esquema de donaciones que lleguen a nivel local para tratar, digamos, de hacer más simple, ¿no?, el proceso de acceso al financiamiento, de descomplejizarlo y que realmente llegue a las bases. Se necesitan, digamos, muchas más iniciativas de estas. Los fondos, como Fondo de Adaptación, Fondo Verde para el Clima, tienen ventanillas especiales para como ellos lo llaman, las ventanas de acceso mejorado, que es darle el financiamiento real, digamos, directamente a las comunidades y que las comunidades decidan un poco Claro. cómo se usa ese financiamiento, pero esas ventanas están como un poco olvidadas a veces dentro de los fondos, o por lo menos... O sea, se da la ventana, pero te atendemos en algún otro momento. Pero no tiene quizás la prioridad que realmente debería Claro. tener esa ventana. Y es muy importante, digamos, tratar de traer la atención de toda la comunidad internacional, de los fondos en particular, hacia la importancia realmente de esas ventanas para que el financiamiento llegue a nivel local, que como decía, son las comunidades quienes mejor saben, digamos, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus barreras y cuáles son realmente sus necesidades para poder hacer frente al cambio climático. Y en materia también de inclusión y de desigualdades, algunas organizaciones en el ámbito de las negociaciones climáticas ponen también el foco en esto de que financiamiento, que hoy es el tema fundamental de la política climática, tenga también una perspectiva de género. Digo, cuando uno analiza el financiamiento desde todo lugar, salimos desfavorecidas. Vos sos mujer y te estás manejando en un tema y en un ámbito en donde son más hombres, ¿no? Vienen mejorando en la participación en las COP, solo por decir, pero todavía es desigual la participación. ¿Hay algo también de esto, digamos, de la necesidad de incluir perspectiva de género en términos del desarrollo de los proyectos? Perspectiva de género o incluso lo que se llama ahora de esto, una perspectiva más inclusiva, no solo con el género, sino también con los grupos más vulnerables. Totalmente. Por suerte, digamos, este tema de la equidad de género, de la perspectiva de género, está cada vez, digamos, más presente en el financiamiento climático. El Fondo Verde para el Clima, sobre todo, digamos, hace mucho foco en el tema de género. Uno de esos tantos anexos que te conté que tienen que tener las propuestas es es un punto a favor entre todos los desafíos. Es una evaluación de género y un plan de acción de género donde, digamos, todo el proyecto tiene que tener un enfoque de género y poder pensar en todas las actividades del proyecto con un enfoque de género para beneficiar tanto a las mujeres
como a los grupos más vulnerables. Y eso realmente me parece que sí es muy positivo. Podremos ser muy críticos con estos fondos, con el Fondo Verde para el Clima, pero también, digamos, cuando hacen las cosas bien hay que reconocerlo, y ese es un tema al que le ponen mucho, digamos, al que le dan mucha importancia, y me parece que es muy importante. Bueno, si yo le escapaba en un primer momento, ¿no?, al tema, y ahora no me quedo más que otra porque es el transversal y lo aprendí un poco, abrazar el financiamiento, pero siento que es tan complejo y todos los desafíos que vos hoy nos compartiste, aún con todas las oportunidades de cambio que hay, ¿qué es, si es que tenés alguna, qué es lo que te da esperanza como para seguir trabajando en este tema? Yo creo que sobre todo los jóvenes que vienen con una conciencia sobre estos temas, digamos, la nueva generación, vienen con una conciencia muy fuerte sobre estos temas. O sea, se dan cuenta que el mundo en el que van a vivir es un mundo que está lleno de riesgos, que si seguimos por el camino que estamos, es un mundo que tanto para ellos como para sus propios hijos, digamos, va a tener sus grandes dificultades, y por suerte la nueva generación lo ha entendido perfectamente y están muy conscientes de eso y están trabajando realmente y presionando para que las cosas cambien. Entonces yo creo que realmente esta nueva generación de jóvenes que está presionando tanto para que las cosas cambien son realmente nuestra mayor esperanza, y parece ser un cliché, ¿no? Pero es lo que a mí por lo menos me deja tranquila, de decir, bueno, quizás la generación pasada no hizo las cosas del todo bien, nuestra generación cuando éramos chicos, bueno, veníamos, ¿no?, con cierta educación sobre determinados temas, y ahora estamos empezando a comprender algunas cosas, pero las nuevas generaciones definitivamente tienen claro los cambios que hay que hacer, y que hay que hacerlos ya. Y eso me deja tranquila, digamos, de decir, por lo menos quienes van a vivir en el futuro en este planeta tienen claras cuáles son las prioridades, ¿no? Virginia, muchas gracias por darnos tanta claridad sobre un tema tan complejo. Guarden esta edición del programa porque creo que vamos a tener que hablar mucho, porque financiamiento es definitiva el tema en lo que hace a acción climática. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo programa de La Cuestión del Clima aquí en el canal de la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Súper clara.